Un robo bancario fue descrito como el atraco del siglo, un ingenioso plan de un genio maestro para abrir una caja fuerte e impenetrable que volvía locos a los detectives. Los eventos de la historia de hoy ocurrieron en un banco francés llamado Société Générale, uno de los bancos más conocidos de Francia con sucursales en todo el mundo. El banco está en la ciudad de Nice, ubicada en la Riviera Francesa, en la costa sureste de Francia, junto al mar Mediterráneo. En aquel momento, la mayoría de las personas solían guardar sus objetos de valor en este banco, como dinero, joyas, oro, etc. El banco aceptaba todo tipo de depósitos y los guardaba en cajas de seguridad dentro de la bóveda. Los clientes estaban seguros de que sus propiedades estaban a salvo, ya que el banco tenía una de las bóvedas más grandes y seguras de toda Francia. Sin embargo, lo que sucedió el lunes 19 de julio de 1976 es algo que nunca había ocurrido antes. El día comenzó como cualquier otro día. Todos los empleados tomaron sus asientos para comenzar un día típico. No había nada extraño que indicara que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Todo estaba bien hasta que el director del banco y algunos empleados intentaron abrir la bóveda para liberar fondos para transacciones de clientes. La puerta principal de la bóveda se abrió normalmente, pero la puerta interior permaneció persistente y no pudieron abrirla. Permanecieron tranquilos, ya que no era la primera vez que la puerta se atascaba. Pero el problema era que muchos clientes se habían congregado frente al banco, esperando a que los empleados abrieran la puerta para realizar sus transacciones. El director del banco llamó a la compañía fabricante de la bóveda, que también estaba a cargo de su mantenimiento. Minutos después, un representante de la compañía llegó para trabajar en el mecanismo de la cerradura e intentó una y otra vez descubrir por qué la puerta estaba atascada. Después de un rato, el experto descubrió que la cerradura funcionaba bien. Sin embargo, la puerta seguía atascada y no había marcas que indicaran que la puerta había sido forzada. El experto trajo todas las herramientas y continuó intentando descubrir qué había hecho que la puerta se atascara. Mientras tanto, los clientes frustrados comenzaron a aglomerarse alrededor del banco, cada vez más impacientes. Comenzaron a preocuparse. Querían su dinero. Querían acceder a sus objetos de valor y nadie les decía por qué tenían que esperar. La ansiedad estaba en el aire. Los intentos del experto por resolver el enigma del mecanismo no arrojaron resultados a pesar de la ayuda del personal adicional enviado por la compañía fabricante. Ni siquiera pudieron averiguar qué estaba pasando. Parecía confuso y complicado. No tenían ninguna explicación aparte de que la puerta había sido cerrada desde el otro lado. Al mediodía, se tomó la decisión de abrir un agujero en el costado de la puerta de la bóveda. Querían descubrir qué había hecho que la puerta se atascara. A las 3 de la tarde, finalmente se abrió un pequeño agujero por el cual podían mirar dentro de la bóveda. El trabajador declaró algo que parecía imposible. El banco había sido robado. El director del banco llamó a la policía y en cuestión de minutos, el banco se llenó de agentes, incluyendo a los detectives más importantes de Niza, ya que eran conscientes de que iban a llevar a cabo una investigación sobre uno de los robos bancarios más grandes de la historia. Ampliaron el agujero y todos estos policías entraron. Los ladrones se habían llevado todo el dinero que había adentro, además de otras 4,000 cajas de seguridad con objetos de valor. En la pared había una cita escrita en letras grandes que decía: sin armas, sin violencia y sin odio. La pregunta que surgió fue cómo los ladrones habían entrado y salido de la bóveda. Eso fue obvio para los detectives que estaban allí. Había un agujero que conducía a un túnel que llevaba al sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad. El equipo utilizado por los ladrones para entrar en la bóveda se dejó allí. Todo lo que se dejó atrás demostraba que esta fue una gran operación. Había 27 cilindros de gas que se habían utilizado para alimentar sopletes, además de equipo de ventilación que llevaba aire fresco al túnel, y casi media milla de cable eléctrico. Deben haber planeado esta operación masiva durante meses. Valía la pena el premio que habían obtenido al final. Los ladrones habían robado dinero, joyas y metales preciosos por valor de unos 10 millones de dólares. Fue el robo bancario más grande de la historia y fue descrito como el atraco del siglo.
La recompensa ofrecida por el banco fue de $250,000 por cualquier información que condujera al arresto de los ladrones. No solo fue el robo bancario más grande, sino también la investigación más grande. Se trajeron a 2 detectives de alto rango de toda Francia y comenzaron a entrevistar a miles de personas. Se encontraron pruebas de que una pandilla conocida como Sewer Rats había sido cómplice en este robo. Era una pandilla que solía utilizar el sistema de alcantarillado en la mayoría de sus crímenes. Después de un largo periodo de investigación, los detectives encontraron sospechosos y estaban casi seguros de que eran miembros de los Sewer Rats, pero sentían que ninguno de los sospechosos hasta ese momento tenía la capacidad de planificar esta operación. Así que tomaron la decisión de mantenerlos bajo vigilancia constante porque estaban persiguiendo al cerebro, al que había ideado toda esta operación. Una pista sobre los ladrones surgió en los primeros días de octubre, cuando 2 hombres que estaban bajo vigilancia fueron a un banco local y trataron de vender lingotes de oro. El empleado del banco rastreó el número de serie de los lingotes y vio que coincidían con los que habían sido robados del banco. El personal del banco alertó a la policía y los 2 hombres fueron detenidos de inmediato. Las autoridades tenían pruebas sólidas de que esos hombres pertenecían a la pandilla y que podrían acercarse a otros miembros si se los presionaba para que hablaran y confesaran la identidad del cerebro detrás de la operación. La policía en Francia fue informada de que podían acusar a sus familiares de delitos que ni siquiera conocían y que tenían la autoridad para mantener a cualquier sospechoso en prisión y usar cualquier método para obtener una confesión, incluso si era ilegal. Después de todo esto, salió a la luz un nombre. Uno de los 2 hombres le dio a la policía el nombre de un fotógrafo llamado Albert y dijo que él era quien había planeado esta operación. La policía fue inmediatamente a buscar al fotógrafo y le contó todo lo que habían descubierto. El hombre estaba tan sorprendido que les dijo que no sabía nada al respecto. Los policías se sintieron desesperados, porque él tampoco encajaba en el perfil y sonaba absolutamente inocente. Cuando preguntaron acerca de él, muchas personas afirmaron que llevaba una vida sencilla como fotógrafo y lo conocían como un encantador romántico que, sobre todo, era leal a su esposa. La pareja prefería vivir en el campo, lejos del ruido de la ciudad, por lo que parecía extraño que alguien como él hubiera planeado un robo bancario. A pesar de eso, fue detenido. Los detectives comenzaron a investigarlo nuevamente, y el hombre seguía afirmando que era inocente. La investigación duró horas y horas, y los policías intentaron todos los trucos que conocían para obtener una confesión, tanto legales como ilegales, pero el fotógrafo se mantuvo tranquilo. Mientras Albert era interrogado, la policía allanó la cabaña que compartía con su esposa y encontró armas ilegales y bombas, lo que les dio ventaja en el interrogatorio. A decir verdad, la policía no tenía problema en usar métodos ilegales para obtener la confesión que querían. Lo amenazaron con acusar a su esposa de posesión de armas de fuego y ponerla en prisión durante muchos años, porque estaban bastante seguros de que Albert amaba mucho a su esposa y no permitiría que la arrestaran. En ese momento, Albert se vio obligado a revelar la verdad a la policía para salvar a su esposa. Confesó que él era el cerebro detrás de esta operación y les dio un discurso detallado sobre cómo lo había planeado. Dijo que la idea había surgido hace 2 años, cuando un vecino que trabajaba en el banco le había contado que la bóveda no tenía sistema de alarma. Albert fue al banco y alquiló una caja de seguridad. El banco solía permitir que los propietarios de cajas de seguridad ingresaran a la bóveda sin guardias para brindarles cierta privacidad al colocar sus objetos en las cajas. Él entró en la bóveda con su cámara y comenzó a fotografiar cada rincón, tomando extensas notas. Había miles de cajas de seguridad dentro de la bóveda, por lo que necesitaba un plan que le permitiera permanecer dentro por mucho tiempo sin ser notado, para poder abrir la mayoría de las cerraduras. Luchó una y otra vez, y se dio cuenta de que la mejor opción para ingresar era a través del sistema de alcantarillado subterráneo de la ciudad. La ciudad de Niza tenía un enorme sistema de alcantarillado subterráneo, pero no estaba debajo de los edificios. Albert pensó que podría cavar un túnel desde el punto más cercano para llegar debajo del edificio del banco. Por supuesto, esto era difícil de lograr y tomó mucho esfuerzo y búsqueda.
decidió ir bajo el sistema de alcantarillado durante semanas para encontrar una línea que lo llevara directamente al banco y descubrir el punto de inicio adecuado para cavar. Esto era demasiado difícil. El sistema de alcantarillado estaba demasiado sucio y no podía soportar el olor. Encendió un cigarro cubano para combatir el olor. Finalmente, se dio cuenta de que esta misión era imposible. Haciéndose pasar por un contratista, fue al ayuntamiento y obtuvo un mapa del sistema de alcantarillado de la ciudad, lo que facilitó las cosas. Finalmente encontró la rama de alcantarillado más cercana al banco y localizó el punto de inicio adecuado para cavar. Debían cavar un túnel de 30 pies. No era una gran distancia, ¿verdad? Pero lo que lo hacía difícil era que la excavación estaba debajo de una de las avenidas más grandes, conocida por el tráfico, y se podría escuchar desde la calle de arriba. Ahora Albert tenía el plan, pero no los medios ni las personas para llevarlo a cabo. Así que viajó a Marsella y se reunió con líderes de pandillas, incluida la pandilla Sewer Rats. Les encantó el plan y se emocionaron. Aceptaron ayudarlo a cambio de una gran parte del botín. Le proporcionarían mano de obra y todo el equipo necesario para comenzar la operación. En primer lugar, Albert colocó a un grupo de hombres en la zona de excavación con radios para notificar a los demás si aparecían policías inesperadamente. Tomó todas las precauciones para asegurarse de que la operación no fracasara. La excavación en sí fue agotadora, porque estaban trabajando con equipo tradicional para no ser escuchados por otros. Además, el espacio era reducido, caluroso y con poca ventilación, lo que dificultaba mucho el trabajo de los excavadores. Un día, uno de los hombres no pudo soportar esas condiciones y se desmayó. Aquí, Albert se vio obligado a dividirlos en equipos. Cada equipo trabajaba durante 10 minutos y luego descansaba otros 10. Incluso tenían a un médico disponible para emergencias. Necesitaban aire fresco y luz para seguir trabajando, así que trajeron tubos de ventilación y un cable eléctrico de casi media milla. Tomaron electricidad de un garaje cercano para hacer funcionar los ventiladores y las luces. Esto mejoró las condiciones de trabajo. Albert creía que el éxito del plan dependía del confort de los trabajadores, por lo que hizo todo lo posible para que se sintieran a gusto. Después de 9 semanas, en los primeros días de julio, finalmente alcanzaron la pared de la bóveda. Todos estaban contentos, excepto Albert. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer. Tenían que abrirse paso a través de una pared de concreto reforzado de 12 pulgadas. Esto no fue difícil, pero necesitaban martillos picadores y taladros para lograrlo. Albert temía que usar tal equipo podría hacer ruido, así que subió por encima de la zona de excavación y les pidió que comenzaran a cavar. Sus temores resultaron infundados. No podía escuchar nada. Fueron capaces de abrirse camino hasta la mitad de la pared de la bóveda esa noche y decidieron completar el resto de la pared esa noche. Albert estuvo bajo custodia policial hasta que se dictó un fallo final en su contra. Durante este periodo, Albert, junto con su abogado, solían reunirse con el juez todos los jueves en su oficina. El juez quería evaluar su estado y ver hasta qué punto estaba dispuesto a cooperar. Esta situación duró varias semanas. Albert fue a la oficina del juez y pasó media hora con él. Fue muy colaborativo y todos esperaban que recibiera una sentencia reducida. En la última reunión antes de su juicio, Albert fue a la oficina del juez como de costumbre. Comenzó a hablar sobre el robo y le entregó al juez 3 hojas de papel con dibujos del sistema de alcantarillado y comenzó a explicar lo que había sucedido, cómo había planeado la operación y dónde habían comenzado a cavar. Sin embargo, el juez parecía confundido y Albert ofreció su ayuda aprovechando la confusión del juez. Albert se levantó calmadamente de su lugar, se colocó detrás de la silla del juez y comenzó a explicarle al juez de manera más precisa. Empezamos desde aquí, hicimos esto y aquello, y finalmente llegamos allí. El juez estaba concentrado en las palabras de Albert mientras miraba el mapa. De repente, el juez giró su cuerpo hacia la ventana detrás del escritorio del juez y saltó a través de ella, dejando al juez y al abogado asombrados e incapaces de comprender lo que acababa de suceder. La oficina del juez estaba en el primer piso, lo que facilitó que Albert saltara sobre el techo de un automóvil estacionado bajo la ventana.
Tan pronto como saltó, su amigo lo esperaba en una motocicleta y luego huyó. Desde ese día, Albert desapareció. La policía no pudo encontrarlo a él ni al botín que había sido robado porque no reveló ninguna información que los condujera a ello durante el periodo de la investigación. Sin embargo, se dijo que envió $600 en efectivo al dueño del automóvil cuyo techo había pisado. Albert pasó el resto de su vida enviando fotos y mensajes provocativos a los investigadores a través de los medios de comunicación, periódicos y revistas. Tristemente, su esposa, a quien amaba tanto, decidió no compartir su vida de escape. Ella se quedó en Niza, donde siguió trabajando como enfermera. El cerebro detrás del robo más grande del siglo falleció en 1989 a causa del cáncer de pulmón. Llegamos al final de nuestra historia. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte, y activar el botón de la campana para recibir nuevos videos.